Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy tenemos un programa muy especial porque os vamos a contar unos datos que muy poca gente sabe sobre un misterio oculto en Uruguay, un lugar llamado Estancia Aurora. Y para ello contamos con mi amigo Gustavo, un amigo de hace muchos años, que ha estado allí en el lugar, ha podido experimentar una investigación in situ de todo este gran misterio que enseguida nos va a revelar. ¿Qué tal está, Gustavo? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Para mí es un honor tenerte nuevamente aquí en Gran Misterio, ya que hemos colaborado hace mucho tiempo, ya son varios años. Exacto. Y me gustaría que nos contaras qué es la Estancia Aurora, dónde está y por qué es tan famosa esta Estancia Aurora. Bueno, la Estancia La Aurora se sitúa en el norte de Uruguay, en el departamento de Paysandú, y es un lugar que en el año 76 hubo un fenómeno paranormal que se vio una luz muy grande en ese lugar en plena noche y todo el mundo lo vio. Incluso hubo un gran corte de luz en la ciudad de Salto, que es la ciudad vecina a la estancia, porque se encuentra justo en los límites de los dos departamentos, las dos provincias antes de aquí. Es decir, hubo como una deflagración, una luz muy potente que cortó la luz de toda la ciudad. Cortó la energía eléctrica y aparte mucha gente fue testigo. Al otro día un programa de radio muy famoso en esa época en el lugar, la gente llamaba por teléfono, contaban, incluso el mismo dueño de la estancia llamó por teléfono para dar su versión de lo que había sucedido. Entonces, esta luz que pudo ver mucha gente provocó una alarma en toda la ciudad. ¿Y qué pasó a la mañana siguiente o a los días posteriores? Porque tengo entendido que se llenó todo de militares. Bueno, eso vino después porque enseguida sucedió otro fenómeno, que ahí surgió un mito muy famoso de un ombú, que todo el mundo dice el ombú de la estancia. Cayó como si fuese un rayo y lo que hizo fue literalmente partir el árbol. Le partió un trozo y lo más curioso es que quedó ahí un hoyo de unos 19 metros según lo que pudieron medir. Es decir, más de 19 metros. Aparte de la luz, una especie de pozo. Exacto. De algo que había caído, había impactado contra la tierra. Era como que algo cayó y perforó, rompiéndose el árbol, hizo un hoyo hacia el fondo y lo curioso es que muchos animales pequeños que andaban por la zona amanecían muertos al otro día. Y los que caían cerca del ombú quedaban en un estado como muertos pero no entraban en putrefacción. Es decir, como que se quedasen en un estado de permanencia, ¿no? Como embalsamados ahí quedaban. Qué raro. No entraban en putrefacción. ¿Hay alguna teoría sobre qué es lo que cayó? Pues a ver, se dice de que fue una supuesta nave que entró por ahí o que iba una nave que estaría averiada o algo le había sucedido y había caído. Pero, claro, una nave es imposible a mi punto de vista que haya sido porque, claro, un hueco que tú lo ves ahí, digo, no puede ser una nave. Puede haber sido de repente algún objeto que haya caído, claro, del espacio o de donde sea. Porque si el agujero es simplemente un agujero, no hay como un rastro, no hay un camino de destrucción, es como que ha caído totalmente en vertical. Ha caído, bueno, con una leve pendiente. Entonces, fíjate, a raíz de eso, también empezaron a verse más cosas en la estancia. Aparecieron marcas en el suelo, después había una piedra que estaba marcada con forma de cruz. Está ligada también a otros fenómenos o a otra especie de fenómenos, vamos a llamarles, que hay ahí, que están ligadas también a un santo. Hoy en día es un santo que es el Padre Pío se llama. Sí. Pero eso ahora después te lo voy a contar un poco más. Claro, porque centrándonos en la parte de los militares, porque claro, si cae algo del espacio exterior, sea un satélite o algún proyecto secreto, es lógico que todo esto se llene de militares. Además de la deflagración, esa enorme luz que fueron en 2 ocasiones. A ver, la fuerte fue en el año 76 y poco después hubo otra. Es curioso que con el tiempo... La del rayo. Cuéntanos los militares, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, de los militares encontraron en la misma estancia los peones y el mismo dueño de la estancia, Ángel María Tona se llama, encontraron unos árboles, unos eucaliptus, que son típicos ahí en el campo,
que cayeron y había unos que hacían forma de flecha. Y apuntaban, ahí cerca pasa un río, que hay una zona con muchas rocas, y apuntaban hacia ese lugar. Entonces los militares pidieron autorización para acampar sobre la orilla del río, justo donde estaba enfocando. Y el objetivo era justamente capturar algún ovni o algún objeto volador, a ver qué había, qué sucedía ahí. Cierto día se marcharon, estuvieron poco tiempo, se marcharon sin ninguna explicación. Antes estábamos hablando de que en mi canal de YouTube muchas veces he recibido mensajes de personas que se interesaban por este misterio, la estancia Aurora. Y con el tiempo vi una sucesión de tantos mensajes que me di cuenta de que allí ha marcado, bueno, todo un hecho importante, porque parece que fue mucho más grande de lo que se ha contado, como si se hubiera filtrado algo. Sí, también te voy a decir una cosa, porque ahí a partir del año 80 aproximadamente surgió un movimiento. En esa época mucha gente estaba con el tema también de los ovnis, muy movido, entonces claro, era la forma de poder tener un contacto con algo. Entonces empezó a acudir mucha gente más al lugar. Y claro, ahí a raíz de la gente que dicen, bueno, he tenido una experiencia, y otros empiezan con un folclore que a lo mejor sucedió o no. Claro, ahí está. Y entonces es lo que hace un poco más magnífica la historia, ¿no? Claro, cuando decimos ovni, es también caer un poco en la leyenda que se ha generado de algo que en primer momento fue una luz, de algo que cayó en el cielo, dejó un agujero, dejó marcas extrañas. Exacto. Hubo otra luz con el tiempo, se llenó de militares, pero la palabra ovni yo creo que se atribuyó con el tiempo, porque podrían ser otras cosas. Sí, también se dice que eso ha sido una entrada a un mundo intraterreno. O sea, como que debajo de estancia Aurora hubiera una cavidad o... Es como si fuese un portal a otra dimensión. Pero eso es lo que también se dice. También se dice que hay una entidad que se llama Ahmad, Ahmad. que es la que lidera a esta zona. ¿Y esta leyenda, de dónde has podido extraer datos? Bueno, esos datos se han sacado de investigaciones sobre libros, hablando con personas que en esa época estaban en el lugar. Hay un señor que se llama Daniel, que él me contó porque él era justamente conocido de lo de la estancia. Entonces, claro, hay muchas cosas que él vio y presenció. Entonces, me las dijo de primera mano. Claro, porque tú en todo este misterio decidiste ir allí a comprobarlo, Exacto. investigar in situ, hace muy poco tiempo realmente. Sí, hace 2 meses, más o menos. ¿Y qué encontraste allí después de tanto tiempo de investigarlo? Bueno, uno va con la mente abierta, va con mucha información y también, claro, estás como un imán receptivo para la información que te cuentan todo. Luego uno ya va filtrando y viendo qué es lo que podría hacer, ¿no? Llegas al lugar y claro, ya la mente te prepara como para ese encuentro mágico que tienes con el lugar, con el entorno. Lo primero que te encuentras, tuve la suerte de ver a 2 personas que son hoy en día hijos que era el dueño de la estancia La Aurora, que era el que difundió más este asunto, pero ellos han cerrado las puertas para todos, no dejan entrar, solo por algún tema profesional que los atañe a ellos. Antes de continuar, ¿qué es estancia Aurora en sí mismo? ¿Es una casa? ¿Es un...? Bueno, es una gran predio de muchas hectáreas, le llamamos allá, de campo. Es un lugar muy amplio. Exacto, es un lugar donde trabajan del campo y viven del campo. De explotación agrícola también y ganadera. Bueno, en Latinoamérica le llaman estancia, le llaman hacienda, chacra. Es una gran extensión de tierra. Sí, de propiedad privada. Propiedad privada, exactamente. Dentro de la propia estancia también se encuentra lo que te comentaba al principio, una gruta que es del Santo Padre Pío. Ahí también está muy relacionado porque el Padre Pío se mantenía correspondencia, una amistad por correspondencia con el dueño de la estancia. Sí. Y el Padre Pío fue un sacerdote, un fraile italiano que vivía en Pietrelcina. Él nunca fue a Uruguay, pero sí tenía contactos con personas de allí. Él estaba ligado a la bilocación,
aparte también de tener estigmas en el cuerpo. Y bueno, el Papa, después de su muerte, el Papa lo canonizó y lo convirtió en santo. Claro. Pero, se le atribuyen muchos milagros a él. o sea que ya el lugar de por sí ya era enigmático de antes de que cayera eso del cielo, por lo que se ha podido Eso enredar o... Fue después, lo del Vale, Padre Pío. fue después. Fue después. Pero, ¿a qué viene todo esto? A que está esa historia ligada también a los sucesos, porque el Padre Pío, al lograr tantos milagros en el lugar, aparte es una energía impresionante, Ángel María Tona le había prometido que él le iba a hacer una gruta, para que la gente fuese, sí, una estatua con una gruta, para que la gente fuese a los que fuesen devotos de él, fuesen a orarle. Y bueno, y así lo hizo. Pero había un detalle, que lo iba a hacer el día que él cumpliese 100 años. Vaya. Exacto. En el año 87, que fue el año cuando él cumplió 100 años, 100 años. ya estaba muerto obviamente, ahí se inauguró la gruta del Padre Pío y fue impresionante la cantidad de adeptos que tuvo enseguida. Vaya. Y luego volveremos un poco a ese aspecto, porque Sí. antes me interesa mucho tu experiencia personal. Tú estuviste allí en la estancia, pudiste recorrerla, darle la vuelta. Exacto. ¿Qué es lo que descubriste? ¿Cuál fue tu impresión? Bueno, la impresión es que si bien todo sucedió y comenzó en la estancia de la Aurora, es una zona muy amplia. Tú empiezas a ir hacia adentro en el campo por los caminos y empiezas a ver de que hay lugares que es impresionante la energía que hay. Sí que se nota esa energía, aparte abajo el suelo es de cuarzo, o sea que aumenta todavía. Hay aguas termales, eso también potencia. Y aparte, cuando vas metiéndote bien en los caminos hacia el campo, encuentras que hay lagunas, que hay lugares que son también muy poderosos en cuanto a energía y a avistamientos. Avistamientos tanto de tipo extraterrestre, tanto de tipo energético. Hay gente que ve seres de luz por el tema también de los portales interdimensionales. Es decir, que hay una documentación de gente que ha visto cosas. Exacto, de experiencias. También los elementales se hacen presentes. De hecho, yo tuve una experiencia en este viaje que cuando estaba en la gruta del Padre Pío, de normal cuando mucha gente nos pasa que cuando sentimos energías se nos eriza la piel. Sí. Lo notas porque algo te lo avisa dentro de tu cuerpo. Yo estaba frente a lo que es la estatua del Padre Pío y estaba leyendo, porque está también la foto de Ángel María Tona con su esposa y una leyenda debajo, y estaba leyendo eso y de repente me empecé a marear y a erizar. Sentía el presentir. Y automáticamente en ese momento, que es algo que te pasa por un minuto a lo mejor, la persona que iba conmigo me dice: Gustavo, ¿te has dado cuenta que en ese momento las campanas, porque la gente cuelga campanitas en los árboles, empezaron a sonar trin, trin, trin? Era impresionante cómo se empezaba a mover. Y era un día de que, si bien estaba garuando finito, no había casi viento. De hecho, en el vídeo sale de que apenas se mueven las campanitas en los árboles, hay imágenes que se ve. Pero en ese momento estaba todo moviéndose. Entonces yo desde mi interior lo atribuía a los elementales del aire. Claro, claro, porque a veces sentimos algo que no podemos explicar, pero sabemos que es raro. Exacto. Algo como, por ejemplo, como si unos ojos te acechasen, o como si hubiera una energía que de repente se hace presente. Eso también hay muchas experiencias, no solo en la estancia Aurora, en muchos lugares, y efectivamente es cuando aparece algo raro de este tipo. Pero vamos a indagar un poco más sobre aquello que cayó en el cielo. ¿Tú pudiste encontrar el agujero o la zona? Esa zona ahora está inaccesible y de hecho ese agujero se tapó. Se tapó. Se tapó. Entonces, claro, intenté, porque intentamos por medio de una persona conocida del lugar poder acceder a la estancia, pero rotundamente te dicen que no. O sea, no te dejan entrar con cámaras, si dices que es para grabar algo, te dicen que no directamente. O sea, que está como blindado aquello, como un secretismo de, ojo, cuidado con... De hecho, hay un cartel que dice en la puerta de la estancia
que cuando tú vas al lugar, dice, si es por temas ovni, tratar con la Vaya, NASA. vaya. O sea, Sí. que lo toman como un poco a cachondeo, pero... Bueno, a cachondeo y porque hay una leyenda que no, ahora mismo está como desmentida, que es que Neil Armstrong estuvo en la estancia de la Aurora. Neil Vaya. Armstrong estuvo en Uruguay, pero fue en el año 66, 10 años antes de que sucediera esto. Vale. Y entonces, claro, no hay ninguna foto, no hay ningún testigo así que diga al 100% yo estuve con el Armstrong. Y de hecho los familiares de Ángel Mariatona, que eran los dueños de la estancia, no lo dicen a público abierto que estuvieron con él, no hay una foto, no hay pruebas. Porque si llega una personalidad, que era el Cristóbal Colón de nuestra época, justo a la estancia, tienen que haberlo visto más personas, tiene que haber habido un registro fotográfico, algo. Claro, a no ser que sea un viaje clandestino. Sí, pero le escribieron a la asociación que lleva todos los temas relacionados con el Armstrong y ellos desmintieron, dicen que él nunca estuvo en el lugar. Bueno, vete tú a saber también. Sí. Imagínate Se que puede fue... decir que no y a lo mejor que sí. Bueno. Sí. Pero sí, vamos a dejarlo como desmentido, como información que está ahí para que la gente pueda saberlo Sí, también. o una interrogante más de los misterios que tiene la estancia. Vale. Para ti, personalmente, ¿qué es aquello que intentaban descubrir los militares? Porque si hacían unas flechas extrañas o parecían indicar los elementos del lugar, una dirección, ¿qué es lo que intentaban descubrir? Para ti, ¿cuál es el misterio en sí mismo? A ver, ellos fueron con el supuesto objetivo de capturar algo. O bien un extraterrestre, o bien si hubiese caído una nave, cosa que no creo que haya caído una nave ahí. ¿O un satélite Un militar? satélite, algo, porque también en esas épocas también estaba esa carrera famosa espacial entre Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética. Entonces, claro, muchas cosas pueden haberse barajado ahí. Es incierto porque ellos tampoco, el ejército no te da explicaciones, tiene autorización para ir y ya está. Sí, sí. No hay un registro fehaciente que diga estuvieron por tal motivo, encontraron tal cosa. No, claro, esto es como muchos lugares del misterio. Es un misterio en sí mismo porque no se sabe qué pasó. Exacto. Y nosotros tenemos que investigarlo, pero no vamos a llegar a la verdad absoluta. A no ser que algún militar que estuvo involucrado, bueno, diga algo realmente, pero muchas veces esto es difícil y no podemos tener todos los datos. Exacto. Yo estuve en contacto en Uruguay con una asociación que lleva el tema OVNI. Ellos me dijeron que no había ningún dato sobre ni de Neil Armstrong ni datos del ejército. Vale. O sea, se sabe que estuvo, pero no hay más datos. Y más en esa época que había también mucho hermetismo. Entonces, hay muchas cosas que quedan ya en lo que es lo que uno pueda deducir que haya pasado. Entre una luz y otra, esa explosión de luz y la otra que vino con el tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, hay mucha información hoy en día que te dicen una fecha, incluso varía en días, meses, Vaya. pero no fueron muy lejanos en el tiempo, fueron enseguida. O sea que a lo mejor hay muchas fechas como erradas. Yo cuando estuve investigando el tema, no quise dar en el vídeo que hice una fecha exacta porque vi que había mucha disparidad. Entonces, lo más certero creo que la primera fue en febrero del año 76, pero la segunda no te quiero asegurar qué fecha fue, porque no está cierta porque hay mucha controversia en esa fecha. Y teniendo en mente la existencia de dos luces, quiere decir dos eventos, ¿qué crees que ha provocado la luz? ¿La entrada y choque contra la Tierra de ese objeto? Si eso fuera así, ¿por qué hay otra luz? ¿Acaso cayó otro objeto o salió un objeto? A ver, yo por lo que he podido informarme, creo que más bien entró algo desde el cielo. Pero en los dos eventos, No, en un evento. y entonces Eso fue en el primer evento. el segundo, como también hubo otra luz, En el segundo se vio una luz que se movía, de hecho
Fue hay como una especie de monte de eucaliptus, arrancó uno de raíz, está la fotografía también que lo atestigua, y sucedieron las marcas, otras marcas. También el alambrado en algunas partes quedó como fundido, como arrancado. Todo eso fueron pruebas. De ahí no te puedo asegurar qué fue, porque ni ellos mismos lo saben. O sea, podemos distinguir que la primera luz fue muy grande y la otra más pequeña pero tenía como autonomía. La otra era más autónoma, era supuestamente un platillo volador. Vale. O sea, esto sí que me encaja más, porque lo que no encajaba era si cae un objeto, sí que hay una enorme deflagración, que lo ve mucha gente, pero una segunda, claro, se atribuye más a un fenómeno ovni en sí mismo. Una luz que estaba por ahí pululando hizo lo que has dicho, derritió unas alambradas. Cuando hablas de marcas, ¿te refieres a quemazones en el suelo? En el suelo. El pasto, la vegetación quedó quemada, y aparte, bueno, en rocas que son muy duras como el cuarzo, marcas. Marcas en el cuarzo. Sí. Existen fotografías. Hay fotografías. Y tú pudiste encontrar, bueno, ha pasado tanto tiempo. Sí, pero no, es que es dentro de lo que es la estancia, y no se puede acceder. Y si entras, pues es bajo tu propio riesgo que te lleve la preso. Sí. ¿Qué más nos podrías contar del viaje que hiciste allí? Bueno, de ahí ya te digo, hay mucha gente que fue a ese lugar, sigue yendo en peregrinación. Unos tantos van por los milagros del Padre Pío y otros tantos van por el tema energético. De hecho, en la puerta de la estancia, cuando yo el día que fui éramos muy pocos, contados con los dedos de la mano. De hecho, encontré una persona que estaba sentada en la puerta de la estancia que iba por el tema netamente energético. Él había estado en Argentina también en un lugar muy poderoso en cuanto a avistamientos, que es el Cerro Uritorco. Y después también me contó que en una de las estancias que está próxima a la Aurora, se llama San Nicanor, es un lugar donde tú te puedes hospedar. Y ahí sí que hay mucha gente que ha tenido también avistamientos, experiencias paranormales, y aparte también lo que es las experiencias energéticas de los famosos seres de luz. Es decir, como que el área o el rango del primer fenómeno de la estancia Aurora es mucho más amplio que la propia estancia Aurora. Va alrededor a otras estancias. Sí, es el área. Pero sí es muy grande, ¿verdad? Es un área muy grande. Sí. Fíjate que ahí son muchas grandes extensiones de tierra. Cuando esto pasa, siempre se atribuye a algo que no está por encima, sino debajo. Sí, como si hubieran túneles o cosas así. Incluso se han medido las líneas geobiológicas y de normal miden centímetros, miden hasta 10 metros algunas. Vaya. Es muy grande y muy potente el lugar. Entonces, si tú lo piensas desde el punto de vista interdimensional, porque estamos en varias dimensiones, sí. Tiene que haber algo diferente. Algo que ya a lo mejor escapa del tema ovni extraterrestre. Algo que a lo mejor hay ciertas energías que están en otra dimensión, que es un portal, un gran portal, que nos deja a nosotros tener experiencia tanto con ellos o ellos con nosotros. Claro, es como que es una ciencia que aún no hemos descubierto, que puede basarse en la física cuántica y en otro tipo de dimensionalidades. Exacto. Y que eso, lo único que podemos ver es alteraciones en el terreno, como aquellos 10 metros que has visto. Ajá. O como las experiencias paranormales de una amplia área, pero es el punto telúrico de ese lugar. Exacto. Que obviamente yo creo que se relaciona con lo que cayó. Habiendo explicado todo esto, me gustaría que nos comentaras tu conclusión final de todo. ¿Qué es lo que te quedas con ese viaje y la investigación? Bueno, mi conclusión, que puede ser muy diversa a las diferentes opiniones que hayan por ahí, es que si bien ese fue el detonante, se han ligado tanta cantidad de cosas al lugar, a las experiencias que se puedan tener, que uno, claro, va al lugar esperando ver algo, esperando tener experiencias, ver de repente un ovni, porque claro, yo no te voy a mentir, yo iba
De hecho, estuvimos 3 días como en una especie de dieta especial, sin comer carne y todo, preparando el cuerpo para poder hacer una meditación y tal, y poder tener algún tipo de experiencias. Yo la única experiencia que tuve, a lo mejor, porque era en el momento ese que tenía que haber tenido, fue en la gruta. Otro tipo de experiencias no la tuve. Sí que se siente algo especial en el lugar y esa energía sí que está presente. Entonces quiero hacer una nueva visita al lugar, quedarme ya sobre 10 días, una semana, poder estar mismo hospedado en una estancia cercana a la Aurora y ahí sí, ahí estar con más preparación y llevar otro tipo de instrumento. Un dato curioso, llevaba la cámara con la que iba grabando y 2 baterías. La que iba en la cámara duró un poco menos de lo normal, te voy a decir. Incluso el móvil también me duró menos tiempo que lo normal. Y la que iba sin estar dentro de la cámara, que la llevaba cargada porque yo me aseguré muy bien de cargarla, cuando fui a cambiarla estaba totalmente sin carga. Vaya, eso lo he visto tantas veces en lugares que comparten las mismas características, que me da que pensar que de verdad hay algo que absorbe la energía que nosotros almacenamos en las baterías. Exacto. Como que se alimenta de ello. Sí. Pues es un dato más a tener en cuenta en esta investigación. Y nada, antes de acabar me gustaría felicitarte, Gustavo. Muchas gracias. Porque confío en ti desde hace muchos años, sé que estás dándole muy duro a la investigación y tienes un pequeño portal donde la gente te puede conocer. Cuéntanos. Exacto. Dónde te pueden contactar. Bueno, el canal se llama El Buscador Mundos, está en YouTube y bueno, y está en Instagram, en Blogspot. Y bueno, ahí doy a conocer lugares o cuento las leyendas de los sitios y las historias, que a veces uno va por algún lugar, encuentra de repente una casa y dice, ¿qué habrá pasado en esa casa? Pues bueno, a mí me gusta investigar el lugar y contar esa historia. Y luego, bueno, ir recorriendo lugares místicos del planeta. Muy bien, pues aquí tenéis el canal de mi amigo Gustavo, por si queréis darle un vistazo. Es un canal de investigación, como sabemos que nos gusta a todos. Y nada, yo te propongo que si vuelves a ir a la estancia Aurora, claro, irme contigo para ver qué es lo que descubrimos. Claro que sí. Ya que la parte ovni a mí ya sabéis que me encanta y es con lo que más me quedo. Quiero ver qué es lo que cayó allí. Muy bien, pues con esto dicho, desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.